Hola compañeros, bienvenidos a una clase más de electromagnetismo. Gracias por su asistencia, gracias por tomarse el tiempo para ver este video. Compañeros, continuando con la estrategia de interacción magnética, bien quedamos pendientes por analizar la ley de inducción electromagnética de Faraday-Lenz. Entonces, para que sea un éxito la comprensión de esta ley, voy a clasificarla en tres partes. La primera, recordar muy bien la ley de Lorentz de campo magnético, de fuerza magnética, que es la que estamos viendo acá en pantalla. Fuerza magnética igual a carga por velocidad cruz, producto vectorial, campo magnético. Aquí tengo dos situaciones, a la izquierda y a la derecha. En ambas hay coincidencia de que se considera a un campo magnético verticalmente y uniforme. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a considerar en primer lugar una carga. Por ejemplo acá, en este punto. Una carga. Y lo mismo acá. Una carga. Para ser reales, con el análisis, voy a considerar que esa carga sea negativa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque evidentemente nosotros sabemos que son los electrones los que se mueven. Entonces, en este caso, considero una carga negativa para simular que es un electrón. Si a esa carga se ubica en reposo en esos campos magnéticos, evidentemente según la ley de Lorentz, pues si la velocidad de ellos es cero, pues cero multiplicado por lo que sea da cero, o sea que la fuerza sería cero. ¿Sí? Eso quedó claro desde la ley de Lorentz. La partícula, a pesar de que esté cargada dentro del campo magnético, si no tiene velocidad, no existe de alguna manera interacción. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a enviar a esa velocidad dentro de ese campo a una velocidad. Por ejemplo, hacia la derecha puede ser, mire, en esta situación. Aquí se tiene a la velocidad, ¿sí? Y aquí hacia la izquierda, la velocidad. Es decir, las dos situaciones que voy a girar 180 grados o generar una asimetría, ¿sí? Para que analicemos algo que nos interesa. Entonces, esto, insisto, sería la velocidad del electrón, por decirlo así, velocidad del electrón. Listo. Ahí se tiene las dos velocidades. Entonces, cuando ocurre este fenómeno, bien recordamos de aquella clase, aplica la regla de la mano derecha. Ajustamos nuestro dedo índice a la velocidad, es decir, colocamos nuestro dedo índice acá y nuestro dedo corazón lo acomodamos hacia arriba. Sí, o sea, sería girar levemente a la mano, así como la estamos viendo, girarla levemente, para que la velocidad coincida con esta velocidad que está aquí y el campo magnético coincida con el dedo corazón. Entonces, si nosotros lo hacemos, en este momento, ojalá lo puedan hacer ustedes con su mano derecha, se van a dar cuenta que el dedo pulgar apunta hacia ustedes, hacia su pecho, ¿sí? Apunta el dedo índice, ¿sí? El dedo pulgar, perdón, indicando que hacia ese lugar es que experimentará fuerza el electrón. Pero recuérdese que estoy hablando de un electrón y por estar hablando de un electrón la carga es negativa, menos, ahí ya le ajusté el menos arriba en la fórmula. Y usted sabe muy bien que un menos aplicado a un vector hace que este gire 180 grados. O sea que la fuerza, en vez de salir de la pantalla, ¿cierto? O de pegar hacia su pecho, según con la regla de mano derecha, lo hará hacia afuera. Es decir, entrando a la pantalla, ¿sí? O sea que la fuerza sería en esta dirección. Así. Es como si nosotros analizamos el ejercicio en tres dimensiones. La velocidad va en el eje Y. El campo magnético va en el eje Z. Y por tanto la fuerza, si es un electrón, iría en el eje menos X. ¿Sí? Menos X. Perfecto. Si usted se pone a analizar otra vez con la regla de la mano derecha, en la segunda situación se va a dar cuenta que por el simple hecho de que la velocidad cambie 180 grados de orientación, de dirección, pues eso también hará que la fuerza lo haga lo mismo. O sea que la fuerza ya no entraría,
sino ahora sí apunta hacia el pecho de ustedes, ¿sí? Saliendo de la pantalla. O sea que la fuerza sería así. Esa sería, compañeros, la fuerza magnética, ¿sí? Con esto pues ya hemos repasado una vez más la ley de Lorentz. Ahora, resulta y pasa, compañeros, que la ley de Lorentz se puede también ejecutar para filamentos, ¿sí? Filamentos, porque los filamentos entre ellos pueden generar fuerzas y todo lo demás. Pero entonces mire lo que va a ocurrir. Vamos a generar esta misma esencia, como se están dando cuenta, ¿cierto? Esta misma cuestión, ¿cierto? Y la vamos a generar acá, acá. Tengo aquí la figura. Voy a hacer lo siguiente. Voy a suponer otra vez acá a la carga, ¿cierto? No, mejor no. Voy a suponer, en vez de la carga, voy a suponer un filamento rectilíneo, ¿sí? Conductor. Entonces voy a colocar un filamento rectilíneo conductor. Por ejemplo, así. De esta manera. Ese sería uno de los costados de ese filamento. Y aquí estaría el otro. Listo. Lo mismo voy a hacer acá. Aquí está el filamento por un lado. Y aquí está el otro. Perfecto. ¿Sí? Listo. Aquí digamos que simulemos la tercera dimensión. ¿Sí? Aquí digamos que no podemos verla. Aquí la tercera dimensión, que es la zona transversal. Esta parte no podemos verla. Listo. Bien. Este filamento conductor, compañeros, este filamento conductor genera obviamente algo muy parecido. La fórmula de Lorentz se puede escribir de otra manera, haciendo unos despejes y todo lo demás. ¿Por qué lo digo? Porque evidentemente, compañeros, ocurriría algo interesante, y es este filamento conductor que ustedes están viendo, él tiene electrones libres. Nosotros sabemos que los conductores tienen electrones libres. Si nosotros a ese filamento también le aplicamos esa esencia de moverlo relativamente al campo magnético, es decir, moverlo a una velocidad acá, ya sea que él esté girando o como sea, pero hacerlo que se mueva de forma relativa al campo, entonces también ocurriría algo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no estoy solo hablando de un electrón, estoy hablando de una fila india de cargas libres, una fila india de electrones. Entonces, si ese filamento conductor se mueve dentro del campo magnético, pues todos los electrones que usted va a ver aquí en fila india alineados acá, 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 porque ya son muchos. ¿Qué va a pasar con ellos? Pues va a aplicarles la fuerza de atrás, esta fuerza magnética que ustedes se están dando cuenta. ¿Sí, compañeros? Entonces, si ese es el caso, pues obviamente esos electrones se van a mover así. Y en este lado, hacia acá. Por fuerza. Y ellos van a simular, en vez de una fuerza, porque realmente existe la fuerza, van a simular una corriente eléctrica que sale o que entra. O sea que por primera vez se induce una corriente eléctrica de la nada, sin necesidad de colocarle yo un campo eléctrico, sin necesidad de colocarle yo una diferencia de potencial en los terminales del filamento, es decir, una batería, nada. Entonces, he ahí lo que ocurre para que caigamos en cuenta. O sea que podemos inducir una corriente eléctrica simplemente con mover un filamento dentro del campo magnético. Súper importante esta parte, compañeros. Sucesivamente, compañeros, vamos a intentar llevar este conocimiento que recién adquirimos con este sistema ingenioso que creó Faraday. A sabiendas de que se puede inducir una corriente eléctrica con un movimiento dentro de un campo magnético, eso significa que un campo magnético es capaz de inducir un campo eléctrico, primero, una corriente. Pero nosotros entendemos que para que exista una corriente tiene que haber un campo eléctrico para que los electrones lo sigan, ¿cierto? Entonces, ese movimiento, así como lo vimos, induce que aparezca una corriente eléctrica, pero detrás de eso
también induce una existencia repentina o inductiva de un campo eléctrico y también una inducción de voltaje, de fuerza electromotriz. Entonces son tres inducciones que aparecen ahí de repente. Entonces, eso se entendía de alguna manera por Faraday y él creó este sistema que van a ver a continuación. Uno puede mover la carga eléctrica dentro del campo, pero también puede mover al imán o al campo magnético. Cualquiera de los dos debe moverse. El movimiento es relativo. Es así como que usted vaya en una carretera. Yo siempre les decía a ustedes en Física 1 que uno vaya en una carretera y que el niño le diga al padre que está conduciendo o a la madre, papá, mamá, los árboles vienen hacia nosotros. O sea, es una percepción relativa y el niño tiene razón, ¿sí? A pesar de que de pronto el padre o madre le diga, no, hijo, nosotros somos los que nos estamos acercando a los árboles porque vamos manejando con el carro. Pero las dos verdades son ciertas, ¿sí? Entonces, en ese caso, lo mismo pasa acá. Usted puede mover a la corriente o al filamento o lo puede dejar quieto y puede mover al campo magnético. En este caso, el ingenio de Faraday lo llevó a crear un sistema de ese estilo, en el cual vamos a mover es al imán. Entonces tenemos aquí el imán, campo magnético. Ustedes saben muy bien que el campo magnético sale del polo positivo, ¿cierto? Y entra al negativo, o sea, hace esto. Y va adquiriendo mayor radio, y así sucesivamente. Y va adquiriendo mayor radio, y así sucesivamente. O sea que el campo magnético, compañeros, el campo magnético de ese imán que sale del polo norte al polo sur, es este. Mírelo. Ese es el campo. ¿Sí? Mire que sale del polo norte al polo sur, el polo norte. Y todas las líneas que pueda considerar a mayor radio. ¿Sí? Entonces, ese es el campo magnético de ese imán. Entonces, el campo magnético, así como está, es estable, es estático. Es decir, velocidad relativa cero entre los dos. Entre la espira, fíjese que es una espira, la que está aquí envuelta por ambos lados, pero me interesa sobre todo esta aquí. La espira que vemos acá, compañeros, que mire, que conecta de esta manera, da la vuelta acá y vuelta acá, o sea, es una espira, ¿sí? A manera de bobina, ¿sí? De bobina, ¿sí? Tiene dos vueltas. Entonces, fíjense que ambos están estáticos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer el siguiente ejercicio. A ese imán lo vamos a poner a moverse a una velocidad v, hacia la izquierda, ¿cierto? Y después, cuando lleguemos hasta cierto punto, nos regresamos intentándolo hacer a la misma velocidad. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, a llevar el imán y a mover el imán. Con el simple hecho de hacer esto, debería dentro del filamento generarse esa corriente eléctrica que les estoy comentando, ¿sí? De tal manera que empiece a girar en un sentido u otro, compañero. Entonces, si ese es el caso, fíjense que es verdad. Hay un testigo que es este bombillo. Él nos va a decir si es cierto que fluye o no corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, con ese testigo, compañeros, vamos a hacer lo siguiente. Voy a mover el imán, ¿listo? Lo voy a mover y mire lo que va a pasar. ¿Sí se dan cuenta? O sea que es cierto. Y mire que la luz en el bombillo, ese bombillo no tiene polaridad, él acepta corriente por un polo y por el otro, ¿sí? Es decir, él no tiene problemas como lo tienen los LED, que solamente aceptan corriente en un sentido. No, él acepta corriente por ambos polos, no importa, ¿sí? Él va a encender. Por eso es que aquí cuando yo lo muevo hacia esta dirección, prende, y cuando lo devuelvo, prende. O sea que la corriente va en un lado y después se regresa. O sea que sí está ocurriendo lo mismo de hace un momento. Existe una inducción de corriente. Y esa inducción de corriente, si el imán va entrando de esta manera, me provoca hacer una cosa. Voy a dibujar de un color la corriente en un sentido y con el otro la otra. Entonces, si el imán va hacia allá, la corriente empieza a girar de esta manera. Así, empieza a girar de esta manera. ¿Sí? Esa sería la corriente eléctrica. Hablando de electrones, ¿no? Claro está. Hablando de electrones. ¿Sí? Aplicando la regla de la mano derecha va a ocurrir eso. La corriente va a empezar a girar de forma tangencial, ¿cierto? A seguir todo el riel, ¿sí? Todo el riel conductor, ¿sí? Lo va a hacer de esa manera. Apenas nosotros acerquemos el imán.
pero apenas lo retiremos, es decir, lo regresemos a donde estaba, es decir, hacer este movimiento, pues la corriente se va a regresar, es decir, va a hacer lo contrario. En vez de ir hacia acá, va a irse hacia allá, ¿sí? Hacia allá, hacia allá, ¿sí? Entonces tenemos las dos opciones, ¿sí? Tenemos ambas opciones. Y en este caso, como son dos espiras, es como si tuviésemos repetido el fenómeno, es decir, doble corriente, ¿sí? Doble corriente. ¿Por qué? Porque arrastramos más electrones. Entre el conductor tenga más longitud, arrastramos más electrones. Y lo bueno de estar así enrollado, eso no es porque sí. Eso es porque relativamente esa espira va a estar lo más cercana posible al imán para que él entre dentro de ella. Pero entonces fíjese que cuando entra el imán, fíjese que están entrando más líneas de campo magnético por la zona que hay. Es decir, hagan de cuenta que esta espira, compañeros, tiene un área. Esta área que estoy trazándole acá, un área, el círculo, el círculo. Resulta y pasa que entre más se acerque el imán, ¿cierto? Pues entran más líneas de campo magnético. Mira, aquí está una línea de campo magnético. ¿Sí? Entonces, entre más se acerque, más líneas entran. Mira, aquí lo voy a regresar. Mire, dense en cuenta. Ahí acabo de retirar el imán lo que más pude y solamente están entrando dos líneas de campo magnético. Esta y esta. Y esta se salió y esta se salió. ¿Sí? Solamente entran dos. Pero a medida que yo lo acerco, entonces ya entra esas dos que estoy mencionando y otras. Y estos, por ejemplo, que están acá. Entonces, mire, eso se dio cuenta Faraday, ¿sí? Que dentro de la espira, en el área de la espira, está entrando más líneas de campo, o sea, las líneas de campo varían. Y entre más espiras hayan, el fenómeno es más fuerte. Mire la luminosidad del bombillo acá, mire. Ahora mírenla acá, cuando hay más espiras. ¿Sí se dan cuenta que la luz es mayor, compañeros? Algo que me olvidaba decirle, compañeros, es que puede colocarse incluso aparte del testigo, que es la luz del bombillo que enciende, es como la corriente cambia de sentido. Yo pues ya les había hecho el trazo, pero sin embargo aquí con un medidor de voltaje pues se puede evidenciar, ¿sí? Mire que cuando uno mueve, fíjese que la corriente, la polaridad de la corriente, recuerden ustedes cuando han medido corriente allá con los circuitos, que la corriente le puede salir negativa o positiva. Eso depende del sentido que ella tenga, por eso le aparece esto un negativo. Cuando de pronto usted tiene la polaridad invertida, ¿sí? Y mire que cuando regreso, cambia. O sea que la corriente, como ustedes se van dando cuenta, ella va a anular el otro. Es como que la fila india de electrones avanza por un costado y después regresa, avanza y regresa. Eso genera una oscilación, ¿sí? Una oscilación. Otra cosa, yo puedo girar el imán, mire. Giré el imán, ¿sí? Giré el imán. Y si yo cambio el imán instantáneamente, mire que el bombillo también prende. Sí, mire que el bombillo enciende. ¿Sí? Porque estoy cambiando la naturaleza del imán. O sea, es como que si a través del área de los círculos de las espiras, si cambia repentinamente el campo magnético en el tiempo, eso genera un fenómeno de inducción. ¿Sí? Eso es lo que está pasando. Mira, aquí también es más fuerte. ¿Sí? Des en cuenta. Entonces usted con el negativo y el positivo. Entonces si yo pongo aquí el polo sur, pues ya la corriente, mire que si antes iba hacia la izquierda la aguja, ahora hacia la derecha. Sí, mire, antes iba la aguja hacia allá, ahora se mueve hacia este lado. ¿Sí? Entonces esa es la cuestión, compañeros, como para entenderlo. La ley de Faraday-Lenz, compañero, es completa porque también habla de un flujo de reacción. O sea, es como una tipo tercera ley de Newton. Si hay una acción, también hay una reacción. La acción es que la corriente se va a mover, ¿cierto? Dependiendo o las cargas se van a mover de su reposo, dependiendo hacia donde el imán se mueva y de la polaridad. Pero pues también es cierto que hay como un efecto de inercia, de no querer moverse. Entonces, en ese tiempo, compañeros, que les decía a ustedes y les anticipaba, 12 años duró Faraday, 11 o 12 años, para descubrir esta parte, porque el fenómeno pues estaba muy abierto y no se entendía. Pero entonces se dio cuenta que puede relacionar al área de la espira, ¿cierto? Al área de la espira, la puede relacionar con el campo magnético, con el cambio del campo magnético cuando se acerca y se va. Es decir, que aumenta y disminuye en las líneas de campo. O sea, que se dio cuenta que existe un voltaje, ¿cierto? Inducido, un potencial eléctrico inducido, ¿cierto? Que es igual a menos la variación de un flujo, acuérdense la ley de Gauss,
pero ya no un flujo eléctrico, sino un flujo magnético a través del tiempo. ¿Sí? Esa es la ley de Faraday-Lenz, compañeros. La variación del flujo eléctrico en el tiempo. ¿Sí? Y eso es lo que da paso, compañeros, a el fenómeno de inducción. Si usted varía el flujo magnético en el tiempo, usted crea de la nada un voltaje. Y ese voltaje implica después, con lo que le enseñé que el Nabla, el operador Nabla, ¿cierto? La divergencia, todo lo demás, que si existe un voltaje, pues existe un campo eléctrico y después existe una corriente eléctrica, ¿sí? Y eso es el principio fundamental de los motores eléctricos y de la energía a través de inducción electromagnética. Usted puede generar movimientos mecánicos como es este, un movimiento mecánico, ¿sí? Que haya una oscilación, así funcionan los molinos en la parte de los ríos, en las hidroeléctricas, ¿sí? Que lo que hace son oscilaciones. Entonces esas oscilaciones en esas espiras, ¿cierto? Pues generan corriente eléctrica, que es la que obviamente se capta para sostener a una ciudad que necesita esa energía. Y bueno, básicamente eso era, compañeros. Les encargo ese laboratorio del motor eléctrico. Por eso es que esa aspira se mueve así, con el imán, ¿sí? Porque a través de ella fluye una corriente. Entonces hay que combinar la inducción que existe con el imán y también de que una corriente eléctrica, según Biot-Savart y Oster, se genera también un campo magnético. Entonces hay dos campos magnéticos, uno del imán y otro que genera la espira a través de la corriente que pasa por ella. Y no es más, compañeros, ya con esto de pronto usted puede imaginarse mejor qué es lo que está ocurriendo y empezar a aprender significativamente con la experiencia experimental. Dios me les bendiga y que me les vaya excelente. Chao, chao. Cualquier cosa me pueden consultar. Ahí les queda de todas maneras el libro guía. Chao, chao.